¿Qué sentido tiene vivir tras un milagro? El 13 de octubre de 1972, en plena cordillera de los Andes, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había salido un día antes desde Montevideo, Uruguay, con destino hacia Santiago de Chile, llevando 40 pasajeros, la mayoría jugadores jóvenes del equipo de rugby universitario All Christian Club, sus familias y 5 tripulantes. Tras un error de cálculos por parte de los pilotos y la escasa visibilidad debido al mal clima, se estrelló estrepitosamente contra las montañas, perdiendo sus alas y la cola durante el suceso. Tras el accidente, 13 personas habían fallecido y otras 4 lo harían la primera noche. Los equipos de rescate los buscarían durante los próximos 10 días, pero dejarían de hacerlo por la temporada de nieve y la conclusión anticipada de que no los iban a encontrar con vida, debido a la escasa probabilidad de supervivencia de los accidentes aéreos en aquel lugar. Durante los 72 días que duraron en medio de la nada y rodeados por completo de la nieve que no paraba de ponerles trabas, los 16 hombres que finalmente sobrevivieron tuvieron que sortear toda clase de dificultades. El hambre, el clima, la desesperación por no saber dónde estaban, la tristeza y el miedo tras escuchar en una radio que no los buscarían más y el seguir viendo cómo al pasar de los días iba menguando el número de compañeros que inicialmente seguían con vida, pero a los que sus heridas, las infecciones subsecuentes, el frío, las avalanchas y el hambre terminaban por llevarlos hacia el otro lado. Finalmente, el milagro ocurrió gracias a 2 de ellos que habían emprendido camino durante 2 semanas hasta dar con un campesino de las zonas altas de Chile, con quien pudieron enviar un mensaje a las autoridades aclarando que era necesario retornar hacia las montañas para buscar al resto de sus compañeros que aún seguían con vida. Tras el suceso, todos fueron examinados y entrevistados. Sus cuerpos famélicos, sucios y con heridas abiertas contaban la historia de supervivencia más fuerte que se haya podido narrar hasta ese momento en este lado del océano. Una historia que despertó morbosos titulares periodísticos dispuestos a explotar la difícil decisión que el grupo tuvo que tomar de seguir alimentándose, haciendo uso de la antropofagia, cuando ya no había nada más que comer para sobrevivir. Como si esto hubiera sido lo más relevante a resaltar de su travesía, cuando en realidad esta fue atravesada por toda una serie de experiencias dignas de contar. Fue gracias a los libros escritos por sus supervivientes, a las fotografías que milagrosamente pudieron tomar en ese momento, a las charlas motivacionales de sus protagonistas y a las posteriores películas basadas en todo lo anterior junto con las entrevistas que les hicieron, que se pudo resignificar este hecho, hacer partícipes del mismo a todos aquellos que no lo experimentaron y que por supuesto no lo desearían hacer, pero a los que esta historia logra tocar en lo profundo de su ser y generarles ese sentimiento de que todo es posible en esta vida y de que las adversidades nos llevan a sacar lo que todos tenemos por dentro. Contar esta historia desde sus supervivientes fue lo que hizo su primera adaptación al cine a través de la película Viven o Alive, en su título original, basada en el libro homónimo del escritor Pierce Paul Reed y estrenada en el 93. No obstante, para el director J. Bayona era necesaria una nueva adaptación que pudiera narrar de una manera mucho más profunda cada una de las decisiones que como equipo tuvieron que tomar, transmitiendo no solo los hechos, sino además compartiendo las emociones, dudas y reflexiones de cada uno durante su transformación de vida en la montaña, a través de la película La Sociedad de la Nieve, estrenada en el 2023, que ha sido ampliamente galardonada en los premios Goya y otros premios internacionales. Hola, soy Ángela Guzmán, psicóloga, máster en orientación educativa familiar, apasionada por la educación familiar y las relaciones afectivas. Acompáñame en este espacio a descubrir a través de las películas, series, canciones y libros una manera diferente de reflexionar sobre el amor, la familia y la educación. Te espero. Hola, ¿cómo estás? Te agradezco una vez más el que estés aquí conmigo acompañándome en este nuevo episodio en el cual vamos a retomar porque hicimos un break la semana pasada. Soy consciente de que no dije nada
y que debería haber comentado porque hice el break, así que este video es la explicación. Y es que estaba celebrando el cumpleaños de mi hijo pequeño, bueno, de mi único hijo, y pensaba que era necesario poder tomarme este respiro para concentrarme no solamente en él, sino también en lo que queríamos seguir haciendo de este proyecto, porque ya casi cumplimos un año de haber iniciado. De verdad que quiero aprovechar para agradecerles a la comunidad bonita que se ha ido formando poco a poco en este canal, el apoyo que me han dado, los comentarios que he recibido, cada vez que puedo interactuar con ustedes, con lo que me comentan en los videos o con lo que me envían de comentarios de información. Realmente lo aprecio de corazón. Mi idea principal era poder aportar de alguna manera un granito de arena al mundo, de transmitir un mensaje. No tengo en mi mente el hecho de que en algún momento me va a volver famosa. Ciertamente sé que todavía me queda un gran camino por aprender y de verdad les agradezco a todos aquellos que han decidido seguir conmigo, que de alguna manera se han conectado con el mensaje, que de alguna manera han querido aportar a que continuemos. Y nada, de verdad que me parecía también relevante poder tomar un respiro, mirar hacia atrás, agradecer y volver a organizar los temas y los contenidos que me gustaría seguir compartiendo en este nuevo año, en nuestro segundo año, aunque todavía no cumplimos un año, pero ya casi, ya el próximo mes, no me acuerdo en qué fecha, pero el próximo mes oficialmente cumpliremos un añito. Y bueno, hoy quiero hablar acerca de una película que me vi recientemente, que yo sé, voy llegando siempre tarde a los temas, pero no dispongo de tanto tiempo para verme este tipo de entregas y sin embargo la tenía dentro de mis pendientes porque había escuchado muy buenas críticas acerca de la película. Es una película que está basada en un hecho real, del cual ya he hablado en la introducción, y además es una película que, si bien no me había visto, ya me conocía la historia precisamente porque el hecho en sí me impactó tanto cuando supe que había sucedido, que decidí examinar toda la información referente al mismo, porque me llamaba muchísimo la atención conocer cómo estas 16 personas se habían no solamente habían sobrevivido a los eventos, sino que además habían podido volver a ajustarse y volver a reajustar de pronto su mente a la sociedad, ¿sí? Es decir, a veces pensamos que lo más grave de haber pasado por un evento traumático es precisamente llegar a sobrevivir el evento traumático, y sí, claro, es grave, es importante, pero lo que poco se sabe y de pronto de lo que poco se habla o se resalta es de las consecuencias posteriores al evento, es de lo que sucede con las personas cuando ya atraviesan esa situación que les activó, como dirían muchos neuropsicólogos, el cortisol, la adrenalina, y ya tienen que volver a la realidad, y ahí es cuando se estrellan con un montón de temas que son bastante complicados de procesar. Entonces me llama mucho la atención conocer toda la historia, saber cómo se ha producido, pero también conocer la historia posterior. Y hoy quiero compartirte unas reflexiones que me surgieron tras verme esta película de La Sociedad de la Nieve. También contarte que la primera, la que me vi de primeras, pues indudablemente fue Alive o Viven, la cual es protagonizada por Ethan Hawke, si no estoy mal, en el papel de Nando. Y digo es protagonizada porque de alguna manera siento que esa película se decantó en mostrar claramente los hechos, pero en mostrar héroes, ¿sí? En mostrar a Nando como el héroe de la historia, y no digo que no sea así, realmente el papel que jugó Fernando Parrada y Roberto Canessa, que fueron los que caminaron durante 2 semanas buscando ayuda en Chile y quienes fueron los que encontraron al campesino que finalmente les brindó toda la ayuda, pues es grandísimo. O sea, es grandísimo pensar que hayas podido no solamente sobrevivir al hielo y a todo digamos que los temas que tenías, sino que además hayas fortalecido tu cuerpo para caminar esas 2 semanas, y el que hubieran podido tener esta fuerza de voluntad y este compromiso para sobrevivir y llegar
a buscar ayuda, pues es algo que hay que admirar muchísimo. Pero ciertamente no se puede perder de vista que el resto de compañeros y el resto del equipo de rugby que estaba en ese vuelo y que sobrevivió también jugaron un gran papel. Pero no solamente están los supervivientes, los sobrevivientes al evento, están todos aquellos que se quedaron en la montaña, porque ellos también jugaron un papel en esta historia, ellos también tuvieron una historia que contar y que lamentablemente se quedaron allí, pero su memoria trascendió. Y precisamente cuando me vi esta segunda película de La Sociedad de la Nieve, sentí no solamente que el director intentaba vincularnos mucho más con el evento porque fue un poco más crudo, un poco más encaminado a que te sintieras en ese fuselaje compartiendo con estas personas todas las dudas, miedos, inseguridades que surgieron, sintiendo esas emociones y promoviendo esa empatía de alguien que jamás ha experimentado un evento catastrófico en sí mismo, sino que también intentó contar la historia de los que no llegaron, y eso hay que aplaudírselo porque no en todas las películas es así. A veces se dice que la historia es de los ganadores y no de los vencidos, o de los supervivientes en este caso, y no de los que en sí también hubieran podido vivir, pero las circunstancias no los dejaron. Así que es digno de admirar, es digno de reconocer y definitivamente vale la pena verse la película. Si no te la has visto, te invito a hacerlo. Si no conoces el hecho, pues espero que ya el resumen inicial te motive a llenarte de información, porque es uno de los eventos de supervivencia más grandes que han ocurrido a nivel de Latinoamérica. Vamos entonces a hablar acerca de 4 reflexiones que me dejó esta película. Si tú tienes alguna otra, si tal vez te viste la cinta y te surgió una diferente, o compartes con las que yo te quiero transmitir el día de hoy, pues déjamelo como siempre en un comentario, si te gustó bien, si no, pues también me encanta que interactúen, me encanta que me digan lo que sea. Bueno. La primera de estas reflexiones tiene que ver con la culpa del superviviente. En psicología se le conoce así a una alteración mental y emocional que desarrollan las personas que han vivido un suceso traumático del que pudieron salir adelante, pero en el que varias otras que estaban en su misma condición no pudieron. Por tanto, perciben que su posibilidad de haber logrado vivir no puede proporcionarles alegría, dado que otros no lo hicieron. Una de las primeras cosas que me generó la cinta tras verme el final fue precisamente que estas personas que lograron llegar al final con vida sentían una especie de vacío y no una completa alegría de ya estar en casa, de ya haber sido rescatados de ese evento traumático. De alguna manera algunos incluso querían volver a la montaña, y no porque se hubieran enamorado de ellas, sino por esa culpa de ser ellos los elegidos por encima del resto de sus compañeros. Y es algo que le puede pasar a cualquiera. De hecho, incluso desde épocas como en el naufragio del Titanic, o más adelante cuando ocurrieron eventos en guerra como la Segunda Guerra Mundial, personas que habían pasado, por ejemplo, por los campos de concentración, volvían a la realidad y no se sentían del todo alegres, no se sentían del todo bien, pese a que en su momento, cuando estaban atravesando ese evento, soñaban con poder vivir y no querían bajo ninguna circunstancia quedarse allí. Una vez superaban el evento, una vez llegaban a buen puerto, se sentían mal y sentían que de alguna manera el hecho de que ellos hubieran podido vivir no podía generarles mayor satisfacción. Pero no solamente esto tiene que ver con la culpa del superviviente, tiene mucho que ver también con algo que se llama el estrés postraumático, ¿cierto? Entonces se caracteriza este tipo de situación por síntomas como problemas para dormir, si ya no puedes descansar tranquilamente porque puede que durante la noche tengas sueños de estar tú todavía allí, ansiedad crónica, la habilidad emocional, que quiere decir que en algún momento te puedes
reír y en el otro te puedes enojar o llorar, y es de un extremo a otro, no es algo de que te estés volviendo loco, sino que el simple hecho de sentirte aquí y a la vez allí no te hace tener una completa estabilidad emocional, y por eso vas fluctuando de manera radical. Depresión. La depresión a veces se equipara falsamente con llorar todos los días, y sí, puede pasar, pero la depresión puede ocurrir incluso estando como en absoluto silencio. Puede que no llores, puede que no muestres signos de tristeza, pero ya no disfrutas tanto con las cosas que te hacían sentir feliz antes. Ya, si tal vez te comes alguna comida que disfrutabas, dejas de disfrutar, o si de pronto decides iniciar un deporte, ya no te sientes tan a gusto con lo que te motivaba de iniciar ese deporte o de estarlo practicando. La depresión puede ocultar este esta emocionalidad que no manifestamos a nadie más, porque nos sentimos también con la responsabilidad de cargar como con la felicidad, porque tal vez si le decimos a alguien, mira, es que estoy triste porque pasé por este evento y pese a que ya estoy bien, y la gente puede que te niegue esa posibilidad. De ahí el peligro del positivismo tóxico, de todo está bien, no te quejes porque tu realidad es mejor que la de los demás. No, mira, si quieres quejarte, quéjate. Quéjate porque solamente quien ha vivido el suceso puede saber cómo se siente, y tiene todo el derecho de sentir toda clase de experiencias emocionales y de generar pensamientos de todo tipo, porque nadie más ha pasado por lo que él ha pasado. También pueden generarse manifestaciones somáticas en él. Al no manifestar una emoción, el cuerpo habla. Y pese a que soy consciente de que las emociones no son las responsables al 100% de enfermarte, es cierto que si tú no estás bien a nivel emocional y no te permites expresar una emoción, como puede ser la ira o la tristeza, pues de alguna manera esas emociones que son tan fuertes van a tener que salir de ti, van a tener que salir, y si no es en forma de palabras o en forma de llanto, van a salir de ti manifestándose en tus cambios hormonales, manifestándose en tu cuerpo. Te puede salir un sarpullido, puedes perder el cabello, puedes incluso las amígdalas, por ejemplo, se te pueden inflamar, te puedes enfermar mucho más porque, como decía Marian Rojas Estapé, al estar intoxicado de cortisol, pues tu cuerpo empieza a generar una especie como de alteración, y esa alteración en el cortisol lo que hace es enfermarte y lo que hace es impedir la sanación. El aislamiento social, por ejemplo, o la falta de adaptación, la dificultad que puedes percibir adaptándote nuevamente a esa sociedad en la que antes te desempeñabas como uno más, es algo que también puede ocurrir debido a esa culpa del superviviente que no te deja en paz, que no te deja volver a esa etapa previa al evento. Y es que nunca vas a volver a ser el mismo, porque ya no eres el mismo, porque la experiencia te ha cambiado. En este caso, la culpa de haber sobrevivido en los 16 que llegaron a Chile termina siendo mayor a su deseo de seguir con vida. Y mal elaborado, esto puede conducirlos a no encontrarle sentido a su existencia posterior al hecho. Por eso sucede tanto que hay personas que pasan por guerras, por situaciones extremas, incluso por campos de concentración, y lo que seguía o lo que se veía era que se incrementaba el número de personas que, pese a que ya estaban bien, no querían seguir viviendo, y a veces optaban por ellos mismos irse hacia el otro lado. Es por eso que en otra entrega te hablé sobre Viktor Frankl y la logoterapia. Si no te la has visto, te la voy a dejar por acá para que puedas encontrarlo y puedas recordar un poco acerca de esta historia,
pero a continuación te voy a hablar de esto porque esta es mi reflexión número 2. Según la logoterapia, que es el modelo terapéutico enmarcado en el análisis existencial, desarrollado, como les dije, por el psiquiatra judío Viktor Frankl, el sentido es aquello que nos guía y motiva a seguir adelante en nuestra vida pese a toda clase de adversidad en la que nos encontremos. Se trata de una búsqueda incansable por parte de todos los seres humanos. No quiere decir que solo cuando atraviesas un evento catastrófico es que va a aparecer en ti ese sentido de la vida o esa búsqueda del sentido. Realmente durante toda tu vida has tenido que ir reconfigurando ese sentido, que es lo que te impulsa a poner un pie delante del otro y seguir andando. Pero cuando atraviesas un evento que te ha sacado de tu contexto normal, te ha atravesado todo lo que te ayudaba a ti a configurar la identidad que tenías, pues definitivamente cobra mucha más relevancia esa búsqueda de sentido, porque has perdido tu identidad. Te sacan de tu contexto, de tu casa, de tu país a veces, de todas las experiencias que disfrutabas, de tu trabajo, te quitan la posibilidad de compartir con tus familiares. Definitivamente tienes que adaptarte al nuevo estado en el que estás, porque si no te adaptas a ese nuevo estado, es posible que el primero que pierda la motivación de vivir seas tú. Pero además, una vez sucede, tienes que hacer las paces con esa identidad que tuviste que asumir y lograr encontrar esa nueva identidad que hay en ti, ¿sí? Es decir, equilibrar lo que fuiste antes del evento, lo que fuiste en el evento y lo que eres ahora en este nuevo mundo, en este nuevo contexto. No tengo miedo de morirme, sino que me da lástima no seguir viviendo. ¿Ves cosas parecidas en mí, con vos? Sí, Laurita me decía, viste que es trompeta como vos, ¿no? Vos podrías ser como mi hijo, mi nieto, ¿no? Me haces acordar a cuando era joven, ¿no? Que tenía esa manera de ser desenfadada, ¿no? La verdad que te habían puesto un desafío. Yo creo que todos los que encarnaron a los de los Andes fue muy difícil. Porque te voy a decir más, Matías, yo no soy la misma persona cuando estuve en el accidente y salí hablando de una manera mística, pero claro, después volvés a contaminarte con el mundo de todos los días y perdés mucha de la espiritualidad. Y hacer ese proceso se ve enmarcado también por esa búsqueda de sentido, encontrarle un sentido a lo que te pasó, encontrar un sentido a todo lo que viviste, encontrar un sentido que te permita elaborar un proceso de adaptación de la nueva persona que eres. Eso es lo que promulgaba Viktor Frankl y lo que yo también personalmente sigo creyendo, y es que es necesario no solamente hacer las paces con el pasado, sino también mirar de cara hacia el futuro pensando en, ok, ¿quién soy actualmente? Porque uno no es una sola cosa. Uno no solamente es un hombre o una mujer, uno también puede ser alguien de determinada edad que le gustan ciertas cosas. Estás compuesto por una serie de elementos que configuran quién eres. Entonces tienes que llegar a volverte a configurar una vez suceda lo que suceda. En este caso, los sobrevivientes del accidente fueron elaborando un proceso de adaptación a las circunstancias que, de no haber existido, los habría llevado hacia la locura y posiblemente a ser sepultados rápidamente por la montaña si no hubieran tomado la decisión difícil que tuvieron que tomar de seguirse alimentando y si no hubieran luchado de pronto contra esas ideas sociales que tenemos enmarcadas, habrían situaciones en las que no hubieran podido encontrar una salida. Quiero poner un ejemplo como para que me entiendas y no hablemos únicamente de la antropofagia. Hay una escena en la película en la cual son enterrados por una avalancha, ¿no? Es decir, ya estando en el fuselaje, lamentablemente el clima se hace difícil
Y pensando que todos estaban bien, que todo iba a ir bien, precisamente es cuando llega la avalancha, los entierran y todos tienen que empezar como a salir de la nieve nuevamente. Hubo una actividad que yo dije, wow, estuvo muy bien pensada, pero a nivel social sería, aquí en la sociedad actual, en este momento, en este contexto, sería impensable que esto sucediera con un adulto, y es que uno de ellos decide sacar líquido de sí mismo, sí, es decir, a nivel de, no lo digo claramente porque no quiero que luego me censuren, pero no es nada grave ni nada extraño. Cuando tú tomas agua, de alguna manera esa agua va a tener que salir de ti. Pues esta persona sacó esa agua, se lavó las manos con ella. ¿Y esto para qué? Para volverse a calentar las manos y no seguirla sintiendo con este frío extremo, con esta hipotermia, ¿cierto? Me pareció muy inteligente, pero hacerlo en una sociedad, sí, hacerlo aquí como seres humanos, pues sería impensable. Entonces, es ahí cuando yo te digo, cuando tienes que cambiar de una situación en la que estabas muy cómodo a otra muy extrema, puede que la persona que eres ya te parezca a alguien tan diferente a la persona que ahora eres, porque ahora te estás enfrentando con situaciones totalmente distintas y es absolutamente normal que choques con esa persona del pasado, es absolutamente normal que lo hagas. Lo anormal sería que te siguieras comportando como la persona que eras antes, porque es que ya estás en una situación totalmente diferente. Aunque no se desconoce la suerte que tuvieron al haber podido sobrevivir pese a todas las circunstancias que se les presentaron en el camino, una gran parte de esa suerte tiene que ver con su actitud ante lo ocurrido, su apoyo mutuo y el no perder la fe a lo largo del camino. La actitud es vital, a ti te pueden pasar muchísimas cosas, tanto como lo que les ocurrió a ellos, que claramente es un caso muy extremo, como puede ser, no sé, la pérdida de cosas que definían tu identidad, un trabajo, tu calidad de ser un hombre casado o no, un familiar, el salir del país y el cambiar de este contexto cultural a otro. Y aún así, tu actitud ante lo que pase es lo que va a determinar también cómo vas a atravesar ese proceso, cómo te vas a adaptar o no, cómo te vas a sentir. La actitud es muy importante, por eso hay empresas que dicen no contrates, ¿cómo es que dicen? En un currículum no contrates como los estudios, sino que contrata la actitud, porque la actitud es algo que no se puede llegar a enseñar. Yo no te puedo enseñar, oye, ponle ganas. No, eso depende de ti. ¿Sí? Yo no te puedo decir, oye, tal vez si vieras las cosas de una manera como más positiva o le buscaras solución a los problemas. No, eso depende de ti. Entonces, creo que definitivamente en este caso el encontrar sentido en medio de la tragedia también pudo ayudar a los 16 que sobrevivieron a encontrar sentido una vez superaron la tragedia. Y lo que he dicho a continuación es el no perder la fe a lo largo del camino. Y este es el tercer punto del cual quiero hablar. En muchas ocasiones solemos equiparar el tener fe al hacer parte de alguna religión, ¿sí? A veces hay una creencia extraña que además nos afecta bastante y es creer que la fe es igual a Dios y que Dios es igual a religión, cuando en realidad son cosas diferentes, ¿sí? Puede ser que tú no seas un creyente de Dios, pero puede que tú creas en la ciencia y por tanto eso te hace tener fe. Hay gente que dice, no, eso es mentira porque no está reconocido a nivel científico. Y yo en eso estoy de acuerdo. Si tú crees en la ciencia y crees que todo tiene que tener una evidencia científica, pues bien por ti. Pero quiero que pienses que antes de que exista evidencia científica, ha habido fe. Antes de que un científico logre determinar que algo es cierto a través del método científico, ese científico creía que algo iba a suceder, porque si no, ¿para qué hace la investigación?
Toda investigación parte de una hipótesis. Y de esa hipótesis podríamos deducir que también hay un sesgo. Y ese sesgo tiene que ver con la fe que tiene el investigador que plantea la hipótesis acerca de que un suceso puede ser real. Y en muchas ocasiones, cuando se ven y se leen investigaciones, uno se da cuenta que existe algo que se llama un porcentaje de error o un porcentaje de confiabilidad. Y ese porcentaje de confiabilidad simplemente da cuenta de que no se puede asegurar que algo es verídico al 100%. Siempre, siempre, siempre que alguien te diga, no, es que esto es verdad, es su verdad. Está hablando de su verdad. Yo sé, voy a chocar con muchas personas, puede que me digan, no, Ángela, ¿cómo puede ser que digas que no es cierto? Bueno, vamos a retomar algo. A mí me gusta poner ejemplos de la cultura pop, pero hay una conversación que en Friends se produce y que da cuenta de esto que te estoy explicando, y es la que existe entre Ross y Phoebe un día acerca de la ciencia, ¿sí? Ross es un hombre de ciencia, Phoebe es una mujer mucho más como de teorías alternativas acerca del mundo, puede ser. Y en algún momento, Phoebe, gracias a su retórica, logra hacer que Ross afirme que en efecto, pese a que la ciencia podría ser totalmente verídica, hay cosas que pueden no serlo, es decir, puede ser que haya probabilidad a que algo no sea cierto. ¿Ella qué ejemplo usa? Ella dice, en algún momento creíamos que la Tierra era plana, pero luego la ciencia se dio cuenta que era redonda. Y actualmente, si no estoy mal, creo que ya no han dicho que es redonda, sino que es un óvalo, ¿cierto? Hace muchos años se creía, pero años, siglos, se creía que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas orbitaban alrededor de ella. Luego se supo que no, que era el Sol. Y además se supo que no somos la única galaxia que existe. Es decir, vamos conociendo más cosas que van cambiando esa verdad que antes asumíamos como 100% verídica. Antes se creía que el átomo era el ente más pequeño y luego lo abrieron y se dieron cuenta que había más cosas por dentro. Hay muchas cosas o muchos ejemplos de estos en la ciencia, y es por eso que cuando se habla de un dato científico siempre se le va a poner un connotativo y es el de teoría. Esto es una teoría científica que explica esto. ¿Por qué hablamos de teoría y no de verdades? Por lo que te acabo de mencionar. Porque algo sea atravesado por el método científico quiere decir que es 100% verídico. Ahí te lo dejo. Ahí les dejo ese debate que pueden tener. Yo personalmente creo que la fe existe en todas las manifestaciones que hay en el ser humano. No hay una sola persona que diga yo no tengo fe en nada. Sí, tú tienes fe en que mañana vas a abrir los ojos, porque si no, ¿qué sentido tendría seguir viviendo hoy? Tú tienes fe en que mañana el sol va a seguir saliendo, porque si no, te aseguro que estarías muerto de miedo esperando el mañana. Tú tienes fe de que el día de mañana vas a tener alimentos sobre la mesa, ¿sí? Tienes fe en que el día de mañana no vas a perder absolutamente todas tus posesiones. Tienes un montón de fe cuando te subes a un avión, ¿sí? Y piensas que el avión es capaz de sobrevivir a cualquier tipo de evento que le ocurra en el aire. Tienes fe porque la fe es lo que te permite seguir poniendo un paso delante del otro y diciendo, yo sé que nos va a ir bien. El tener fe es vital en la vida. Tienes que creer en algo, y es que además, incluso para las personas que sufren, por ejemplo, de algún tipo de adicción como puede ser el alcoholismo, el desarrollar una fe, una creencia en un ser superior les da fortaleza para no recaer. La fe es importante. La fe es importante. Puede que tú creas en algo, ¿sí? Que tú tengas fe en algo, como acabo de decir, como en una cosa, o en una doctrina, una opinión, una teoría, o en alguien, como una deidad o una persona. Pero siempre vas a tener fe. Alimentar esa fe ayuda
a tener fortaleza. No existe para mí una sola religión perfecta o maravillosa, ni tampoco una sola deidad o una sola condición para tener fe. Existen muchísimas, tú puedes tener fe en lo que se te dé la gana. Lo importante es que no pierdas esa fe, porque esa fe es la que te conduce a través de ese camino que llamamos vida y la que te da la seguridad de que algo va a ser verdad, pese a que ahorita mismo no sepas si es así. Ahorita mismo no vas a saber qué va a pasar el día de mañana, pero tienes fe en que va a haber un mañana. Eso es a lo que hago referencia cuando digo no perder la fe y seguir alimentándola. Muchas de las personas que hoy en día dicen no tener fe y basar su opinión únicamente en la ciencia, olvidan que la creencia que lleva a un científico a hacer una investigación también encapsula la fe que éste tiene en demostrar algo en lo que cree, y aun cuando lo demuestre, habrá otro que en su misma calidad de científico pueda realizar una contra a sus resultados al basarse en otros que ha generado a través del método científico. Por eso en la ciencia no hay verdades absolutas, existen teorías que pueden ir cambiándose al ampliarse o especificarse su visión sobre un mismo hecho. En la cinta vemos una conversación entre Arturo Nogueira y Numa Tukati, en donde éste le dice lo siguiente: mi fe no está en tu Dios, porque ese Dios me dice lo que debo hacer en mi casa, pero Él no me dice qué hacer en la montaña. Lo que está sucediendo aquí es una situación completamente diferente, Numa. Este es mi cielo. Creo en otro Dios. Creo en el Dios que Roberto guarda dentro de su cabeza cuando viene a sanar cada una de mis heridas. En el Dios que Nando guarda en sus piernas y que le permite seguir caminando pase lo que pase. Creo en las manos de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando nos la da sin decir de cuál de nuestros amigos era. De esa forma podremos comerlo sin tener que recordar sus caras. Ese es el Dios en el que creo. Lo que interpreto a través de esta charla es el reconocimiento de la transformación de la fe en una situación que te lleva hacia el extremo. La transformación en el pensamiento acerca de que existe algo que el día de mañana te va a ayudar a seguir viviendo. Viktor Frankl, quien tras su paso por los campos de concentración en los que perdió a todos sus familiares cercanos, incluyendo a su esposa, cuando narra sus eventos en el campo de concentración se da cuenta cómo algunas personas perdían la fe. Y cuando perdían la fe, él inmediatamente lo reconocía porque era como si su cara cambiara, si sus ojos se volvieran vacíos y ya simplemente vivían porque respiraban. Pero él sabía lo que seguía después de perder la fe. No lo voy a decir, tú y yo lo sabemos. Por eso el recordar esa charla me hizo pensar en todo lo que significó para ellos seguir teniendo fe. Al principio, Marcelo Pérez, que era el capitán original del equipo de rugby, fue quien se puso la camiseta del líder y decidió empezarlos a organizar y les transmitió esta fe de que los iban a encontrar. Pero cuando se dieron cuenta, porque escucharon en una radio que habían arreglado que no los iban a seguir buscando, tuvieron que cambiar esa fe, empezar a creer en unos y otros. Tuvieron que cambiar esa idea de buscar la ayuda en otras personas y tratar de ayudarse a sí mismos a salir de la montaña. Esa es la fe que no puedes perder. Si no crees en nada, por lo menos ten fe en ti mismo. Ten fe en que puedes lograr las cosas. Ten fe en que el día de mañana, pese a lo que te pueda pasar, vas a salir adelante. Ten esa fe. Cultiva esa fe. Y si puedes, también cultiva la fe en otro tipo de elementos, pero eso ya depende de cada uno. No voy aquí a pregonar mi religión ni nada, porque cada quien es libre de elegir la fe y creer en lo que quiera creer. Y por último, y no menos importante, en esta película se da cuenta de cómo en un equipo todos son importantes. Y quiero que pienses en los equipos que te rodean en tu día a día. Puede ser, por ejemplo, tus hijos y tu familia se vuelven un equipo para ti, tus amigos son un equipo, tu pareja y tú son un equipo,
en tu trabajo tienes un equipo de compañeros, pero también si eres líder, pues tienes todo un equipo de personas que dependen también de tu liderazgo para organizarse y gestionar el trabajo. Los equipos siempre existen a nivel de sociedad, ¿sí? Siempre se van a formar y no es posible que sigamos creyendo que los demás, ¿sí? Que de pronto la responsabilidad de un acto está en los demás, ¿sí? Entonces, si yo hago parte de un equipo de trabajo y mi compañero tiene que hacer, no sé, estamos cosiendo una camisa, él tiene que recortarla y yo la tengo que coser, yo no puedo hacer nada mientras él está recortando. Pues sí, sí puedes hacer muchas cosas, puedes preguntarle, oye, ¿necesitas ayuda? Yo te ayudo. Ustedes dirán, ay, no, pero nos pagan lo mismo y él no hace nada y bueno, no me voy a meter como en esta pelea, pero quiero decirte que en un equipo todos son valiosos, todos. En un equipo familiar, cuando tienes hijos, todos son importantes. Tus hijos también pueden trabajar en este equipo llamado familia. Tú no eres un jugador individual, tú estás metido en un equipo y tienes que decidir ponerte la camiseta del equipo y salir adelante como equipo. Ahora pongámoslo en la situación extrema en la que estaban los protagonistas de esa historia. En ella se ve que cada uno fue importante. Como les decía hace un momento, Marcelo Pérez, que era el capitán del equipo de rugby, antes de que se estrellaran, de alguna manera se apersonó de ese papel de líder una vez sucedió y empezó a coordinarlos y a decir, ustedes hacen esto, nosotros hacemos el equipo de las personas de pronto más antiguas o más mayores y somos los que vamos a tomar decisiones y vamos a evitar que los más jóvenes pierdan la fe. Ustedes se van a encargar de tal cosa, no se preocupen que el día de mañana nos van a buscar, nos van a encontrar y vamos a seguir adelante. Y pudo transmitir como estos objetivos al equipo y tuvo algo que es supremamente importante de desarrollar y es la influencia, esa capacidad de lograr que las personas hagan algo y se conecten con tu pasión, se conecten con tu objetivo. Esa influencia te puede servir a ti en la vida, no solamente para dirigir equipos teniendo un cargo de líder, sino también lograr una cohesión como equipo siendo compañero o logrando que tus hijos te hagan caso sin necesidad de amenazarlos o de sobornarlos con algún tipo como de dulcecito o juguete. Tener influencia es algo que cualquiera puede desarrollar y que empieza desde generar confianza y la gente cree en ti entre más vivas tu verdad. Me explico. Si tú hablas acerca de valores, entre más vivas tus valores, la gente más va a creer en ti. Si tú hablas de apoyo mutuo, de ser entregado con los demás, pues la gente te va a creer mucho más si te ven apoyando a otros, si te ven entregando tu trabajo, tus actividades por ayudar a otros. Quiero aprovechar esta última reflexión para hablar acerca de algo en lo cual estaba pensando el día de ayer y es que a veces cuando hay elecciones en nuestros países pensamos en elegir gobernantes, ¿no? Esa persona que nos lleve a buen puerto, esa persona que es íntegra, que nos va a ayudar a lograr esos objetivos que tenemos como sociedad. Pero nos olvidamos que esa persona sigue siendo un ser humano que va a seguir cometiendo errores. Y algo que no buscamos o que no vigilamos de cerca y que sí deberíamos, en vez de estarle avalando toda la retórica a las personas que hablan bonito y que nos dicen, ay, qué bonito vamos a vivir todos, es evaluando qué tanto viven su verdad. Si esa persona habla de ser humilde, de ayudar a las personas a salir adelante, tiene que vivir como una persona humilde. Tiene que notarse que su interés es ayudar a que las personas vivan mejor. No lo digo por nada particular, no me caigan encima, no voy a hablar de política ni de Colombia ni del mundo, pero sí quiero dejar ese mensaje porque a veces confiamos tanto en que nos hablen bonito, en la persona que nos habla bonito,
que nos olvidamos que más que hablar bonito, hay que hacer uso, ¿sí?, de vivir una verdad. Más que hablar bonito, hay que ser alguien que viva en su verdad. Volviendo al tema del equipo, como les dije, cada uno de ellos fue clave en la consecución del desenlace final. Puede ser que Nando Parrada y Roberto Canessa, que fueron los dos que llegaron a alcanzar el objetivo de llegar a Chile y de conseguir ayuda, fueron los que más relevancia tuvieron al final, sobre todo Nando, que su historia sorprende porque duró los 3 primeros días o 4 primeros días tras el choque en coma, para luego despertar y ver cómo su hermana Susi fallecía y saber que sus amigos, 2 de sus amigos y su mamá no estaban. Y a él le preguntaron qué fue lo que lo impulsó a salir de la montaña, porque él se fue preparando y caminando para poder lograr lo que al final logró, y fue su amor a su papá. El pensar en no lo quiero dejar solo. El pensar de esa manera en darlo todo por alguien es lo que hizo este equipo y es lo que hizo cada una de las personas que hicieron parte de él. El ser atravesados tal vez por el amor al otro, es lo que les ayudó a seguir apoyándose y no pensar, ay no, pero mi ración es más pequeña que la del otro, o no lo voy a ayudar porque qué pereza, yo también estoy mal. No, es que todos se ayudaron. No solamente se notó el apoyo a nivel de trabajo, sino también de ánimo. ¿Cuántas veces necesitamos darnos cuenta que hay alguien que está a nuestro lado, que necesita una palabra de aliento o simplemente nuestro silencio? No siempre necesitamos hacer sentir bien a los demás. Cuando alguien nos cuenta algo triste, a veces simplemente tomándolo del hombro y mirándole a la cara mientras nos cuenta algo es suficiente. Manteniendo nuestro silencio y nuestra proximidad física es suficiente para esa persona para seguir estando tranquilo y en paz, poderse desahogar, que también ayuda en todo esto que tiene que ver con la estabilidad emocional. Como he dicho, los 16 que alcanzaron a llegar a tierras chilenas contaron con la suerte de su lado, mas no por ello hay que desconocer la entereza con la que se sostuvieron unos a otros hasta lograrlo. De ahí que no olvidemos a quienes nos rodean y siguen a nuestro lado apoyándonos, celebrando nuestros aciertos y acompañándonos en nuestros procesos de aceptar nuestras falencias para mejorarlas, siguiendo adelante con la fe sobre el mañana. Finalmente, quiero dar respuesta a la pregunta del principio de ¿qué sentido tiene vivir tras un milagro? Y la respuesta tras todos estos planteamientos, todas estas conclusiones que te he compartido el día de hoy, tiene que ver con el hecho de que la vida no siempre es la misma para todos. No todos vamos a caminar al mismo ritmo, no todos vamos a llegar al mismo lugar. Puede que estemos todos en esta gran carretera llamada vida, que nos va a conducir a todos pues definitivamente hacia el vivir experiencias y el atravesarlas y demás. Y pese a que no todo el mundo comparte como esta misma forma de ver la vida, las situaciones y demás, no todos vamos a ir, ¿sí?, y encontrarnos en ese mismo punto una vez atravesemos los eventos que nos han marcado. Algunos nos van a estar acompañando durante una parte del camino, otros se van a tener que ir mucho antes. Sin embargo, al final solamente serás tú el encargado de darle sentido a lo que te ha ocurrido, a lo que te sigue ocurriendo y a lo que te ocurrirá en el futuro. ¿Estarás un poco más de tiempo esperando en esta cordillera llamada vida? ¿O saldrás el día de mañana a recorrerla con la firme intención de atravesar la montaña para llegar hacia el mañana? Tú decides. Y bueno, te agradezco el que me hubieras podido acompañar el día de hoy. Déjame saber en comentarios qué opinas acerca de esta entrega, de las conclusiones a las que me llevó esta película. ¿Qué opinaste sobre esta historia? Es bastante impactante y bueno, no tengo mucho más que decir. Que tengas un muy buen día. Hasta luego. Como siempre, ha sido un placer compartir este espacio contigo.
Recuerda suscribirte y seguirme en redes sociales para que puedas comentarme qué ideas te ha dejado este capítulo y proponerme más ejemplos para analizar en una nueva entrega. Hasta pronto, Freelover.